Bien, como ustedes conocen muy bien el programa, recordarán que hoy iniciamos el módulo de naturaleza y funciones de la universidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pensaba que podríamos trabajar de la siguiente manera, que en esta primera hora tratáramos de analizar muy bien qué les pasó, o qué no les pasó más bien. ¿Sí? Y que tratara de evaluar como la dimensión de las inquietudes que tienen. Y con base en eso, a partir de la segunda hora, entonces trataré de tomar los textos y he hecho unas diapositivas, cosa que no le gustaría mucho a Jaspers, con la finalidad de dejar un mensaje a pesar de la dificultad de los textos y que quede como muy claro qué es lo que queremos decir en este diplomado cuando hablamos de naturaleza y funciones de la universidad. Esto significa que el objetivo no es tomar los autores como fines en sí mismos. Estamos en una época muy distinta a 1811, o a 1946 inclusive, cuando escribe Jaspers. Entonces no puede ser que nuestra tarea sea tomar como finalidad esos textos para repetirlos, sino más bien la finalidad es pensar nuestra universidad ayudados de quienes la pensaron en su tiempo de manera responsable. Entonces que más bien nos ayudemos con ellos para pensar la cosa nostra. Entonces no es un fin intelectualista, es un fin bastante práctico. Y por lo tanto no me interesa el que cojamos el texto palabra a palabra para entenderlo, no es una clase de filología, ¿sí? Sino que tomemos de los textos lo más sustantivo para entender la idea de universidad, es decir, el núcleo racional que subyace a este tipo de instituciones. Que cuando hablamos de universidad podamos trascender algo más o ir más allá del aspecto organizacional o del aspecto institucional de este tipo de organizaciones y podamos como académicos pensar su racionalidad subyacente. Entonces, suena una tesis bastante abstracta, entender la racionalidad subyacente de esta institución, pero esa es la ambición. Yo entiendo muy bien que estos textos están hechos en un cierto código, en un cierto paradigma. Están hechos desde una determinada escuela de filosofía y por eso tienen una jerga, como todas las disciplinas tienen su jerga. Todas las disciplinas son modos de pensamiento. Entonces, esta es una manera, esto es un pensar la universidad desde una X perspectiva. Para decirlo de manera directa, esto está pensado desde el idealismo alemán, cuyos representantes más fuertes en Europa fueron Fichte, Schelling y Hegel. Hegel fundamentalmente. Y por lo tanto, todo ese pensamiento del idealismo alemán está detrás del pensamiento de Fichte y Schelling. Lo que sucede en 1946 es que Karl Jaspers, que era un psiquiatra, pero era también filósofo y que conocía muy bien el pensamiento del idealismo alemán y que ve después de la caída de Hitler, del nazismo, que las universidades alemanas necesitan volverse a pensar, entonces dice, hombre, y él era profesor universitario, entonces dice, hombre, hay que volver a recuperar el espíritu de la universidad alemana, es decir, las ideas más básicas con las que se creó la universidad europea y la universidad moderna, después del fenómeno tan crítico para la cultura universal y la cultura europea en particular, de lo que significó la negación misma de la racionalidad de la ciencia, que fue el fenómeno del nazismo en Europa. Entonces, ese es el sentido. Entonces uno diría, hombre, en América Latina no hemos tenido, que yo conozca, un pensamiento originario sobre la universidad, porque nuestra universidad como institución tuvo su inspiración primera en la Universidad
de Salamanca y en la Universidad de Alcalá de Henares. Y ese modelo de universidad fue a su vez una copia, dijéramos, de un modelo de universidad que no fue realmente el modelo de universidad de von Humboldt. Estuvo quizá más inspirado en otro tipo de filosofía, ya no en el idealismo alemán ni en el existencialismo de Karl Jaspers, sino más bien en el pensamiento católico. Eran universidades católicas y por tanto la filosofía subyacente era el aristotélico tomismo. El aristotélico tomismo es la corriente filosófica que predominó en Europa en el siglo XII y XIII, pero fundamentalmente en el XIII, cuando toda la cultura europea y la cultura universal del momento, en virtud del poder de la Iglesia como pensamiento, pues era inspirado en el catolicismo. Entonces, al estar inspirado en el catolicismo, se inspiró fundamentalmente en un autor, Tomás de Aquino, porque Santo Tomás, santo, definido así por la Iglesia, se consideró como la filosofía perenne, o sea, que está por fuera del tiempo, universal. Y la Iglesia asumió ese pensamiento, el de Santo Tomás. Y estas universidades, sobre todo la de Salamanca, y un poco menos Alcalá de Henares, que tenía un espíritu un poco más científico, asumió todo el pensamiento ortodoxo de la, hoy diríamos en lenguaje político, de la derecha vaticana, porque dentro de la teología también hay corrientes de pensamiento. Tomó ese pensamiento y desde esa perspectiva fue que se inspiró para organizar los planes de estudio y las organizaciones académicas. Y a nosotros nos llegó, por lo tanto, con Colón, nos llegaron los jesuitas, nos llegaron los franciscanos y los agustinos, y eso explica que las primeras universidades colombianas hayan sido de religiosos, por tanto de inspiración salmantina, por tanto muy centrados en la docencia y menos en la investigación científica moderna, porque el pensamiento que los inspiró fue el medieval y no el moderno. Medieval siglo XI y XII, luego viene el Renacimiento y luego viene la modernidad a partir del siglo XVII. Entonces a nosotros no nos llegó la filosofía moderna con la colonia y la conquista, tampoco nos llegó la racionalidad científica, nos llegó la racionalidad católica basada en el aristotélico tomismo, inspirado en el pensamiento cristiano católico. Eso explica, dijéramos, el tipo de universidad que nos llegó. Yo a veces pienso que sería muy interesante investigar una pregunta quizá no muy inteligente, diríamos, y es ¿qué hubiera pasado si a nosotros nos hubiera llegado, en lugar de la Universidad Salmantina, nos hubiera llegado la Universidad Inglesa? ¿Qué pasaría? Yo creo que uno podría echar globos, dijéramos, de qué tipo de universidad sería la que hoy tendríamos si eso nos hubiera sucedido. La única universidad en América Latina que nació bajo el presupuesto de una racionalidad científica fue la del Brasil, quizá porque la experiencia brasileña en materia de universidades es de 1930. Entonces, claro, los brasileños, y de hecho es el país que ha tenido mayor desarrollo científico-tecnológico en América Latina. Yo digo, hombre, no tendrá eso que ver con que la inspiración primera de las universidades brasileñas no fue el pensamiento católico cristiano medieval, sino que nació inmerso en la racionalidad moderna por la vía de Portugal y no por la vía española. Pero es una hipótesis dijéramos, para pensar, ¿no? Pero que sí ilumina mucho el tipo de presupuestos sobre los cuales funciona la universidad. En consecuencia, con esto lo que les quiero es tranquilizar. No es que esto sea muy difícil, ni que ustedes no entiendan. No, lo que pasa es que está escrito en clave, como todo en la vida. Esto es un texto de 1945, pero inspirado en una corriente filosófica del siglo XIX, tal vez la más difícil de la filosofía moderna, del idealismo alemán. Pero el secreto de pronto está, y es como mi desafío como colaborador de ustedes aquí en esta reunión, es el quitarle, por decirlo así, la jerga, ¿sí? Y hacer entender lo que está detrás,
Y es decir, a mí no me interesa que aprendan filosofía, sino que entendamos la universidad, que podamos pensar la universidad. Y si lo que estorba es el lenguaje, mi tarea es quítele esa cortina, ¿sí?, que hace difícil entender el núcleo. Entonces yo voy a tratar entre hoy y mañana, de quitar ese núcleo especulativo y tratar de hacer lo más sencillo posible el contenido sin sacrificar profundidad. Porque yo creo que superficializar eso tampoco tiene ningún sentido. Somos profesores y yo creo que nos tenemos que aprender y agilizar y dijéramos, incrementar nuestra capacidad de movernos en el mundo de las ideas. Porque eso es la universidad, fundamentalmente. Pensando en nuestra experiencia, yo hice un estudio para Colciencias hace bastantes años que se llama Historia Social de la Ciencia, sobre la ciencia en Colombia. Y está publicada por Colciencias la obra. Y la conclusión a que llegamos, éramos 22 investigadores y analizamos todas las disciplinas, o casi todas las disciplinas, 22 disciplinas, y llegamos a esta conclusión. En Colombia ha sido muy difícil hacer escuela, muy difícil. Y tratando de analizar por qué, observamos que sobre todo en las ciencias humanas ha habido intentos de hacer escuela cuando se dan estas situaciones. Uno, que exista el estudio de la disciplina. Por ejemplo, la psicología comenzó a tomar preponderancia cuando después de 1942 se hizo el programa de la carrera de psicología en la Universidad Nacional. Las matemáticas tomaron cuerpo, dijéramos, en Colombia con Federici, cuando Carlos Federici en el 48 estableció las matemáticas en la Universidad Nacional. Filosofía comenzó a pensarse no como profesión, pero digamos, cogió cuerpo como espacio de reflexión intelectual en Colombia, cuando Danilo Cruz y el profesor Mesa de la Universidad Nacional, Danilo Cruz en los Andes, introdujeron la filosofía moderna, Heidegger concretamente, en Colombia. Y así sucesivamente. Segundo, cuando hubo revistas. Es muy importante que exista una revista seria para que una disciplina coja forma. ¿Por qué? Porque la revista es una manera de que quienes cultivan la disciplina publiquen, y al publicar son leídos y se constituye comunidad académica. Cuando eso no sucede, y quizá por eso en Colombia las comunidades académicas son muy débiles, porque todos los grupos son chiquitos. ¿Sí? ¿Cuántos filósofos hay en el país? ¿Cuántos matemáticos? ¿Cuántos físicos? ¿Cuántos psicólogos? Etcétera. No el número, ¿no?, sino que produzcan. Es decir, que produzcan en el campo disciplinario y que sean reconocidos como tal. El tercer elemento fue la posibilidad de hacer investigación con autonomía. El caso típico lo analizó Salomón Kalmanovitz en Economía y muestra muy interesante que la economía en Colombia ha funcionado en investigación cuando la alianza entre los Andes, el Banco de la República y la Universidad Nacional funcionan, y cuando esas armonías funcionan, entonces se forma una masa crítica de investigadores, ¿sí?, unos que están en la universidad y otros que están en el Banco de la República, y pueden hacer investigación y tienen revista y tienen financiamiento para hacer investigación en economía, y así sucesivamente. Es decir, que hacer escuela, en el sentido de que está hablando Heidegger, que está hablando Karl Jaspers, es en el sentido de tener en las universidades gente académica lo suficientemente potente, ¿sí?, que puedan ser un referente intelectual para el campo correspondiente. ¿Sí? Fue lo que hizo Heidegger o Piaget, o los grandes, los que han realmente empujado la frontera del conocimiento. Y esa idea que él la tiene hacia el final se deriva de la primera parte, cuando él dice que la universidad debe ser sede de la investigación en donde se empujen, él usa esa expresión, donde se empujan las fronteras del conocimiento. Es decir, que la universidad por naturaleza debe ser investigativa. Universidad donde no hay investigación, no hay universidad. Porque no es el concepto jurídico de universidad, es la racionalidad misma. Pero cuando él está hablando de investigación, ahora vamos a ver qué es lo que está queriendo decir. Pero no sé si me hago entender.
¿sí? Entonces es tener personalidades recias que porque están en la frontera de la disciplina pueden atraer a otros a la investigación de frontera, construir comunidad académica y tener espacios en donde esa producción se comunique. Investigación que no se publica no existe. Y eso existe, y eso todavía es así. Entonces, no es que yo soy investigador, sí, pero ¿quién lo lee a usted, hombre? No, mi tía, porque eso no puede ser, eso no es investigación. Por eso la importancia del análisis del impacto de las publicaciones hoy en día. Porque cuando dicen cuál es el impacto de lo que usted publica, ahí sí ya la cosa se pone en serio. Un poco en esa dirección es que va. Bueno, ¿qué hacemos con esas preguntas? Pues vamos a hacer lo siguiente. Organicemos como los bloques, ¿sí? 3 grandes bloques para poder ordenar la mente. 3 grandes bloques que los da el mismo texto, ¿cierto? Un primer bloque que tiene que ver con racionalidad científica y que es la problemática del saber humano, por decirlo de alguna manera. Un segundo bloque que tiene que ver con el concepto de universidad y sus funciones, ¿sí? Y un tercer bloque que tiene que ver con la parte institucional de la universidad. Y ahí en esa tercera se recogen las 2 primeras. Entonces el artículo, el texto de Jasper tiene una estructura, A, B y C. La fundante es la A, la que le sigue es la B, y lo institucional se deriva de los 2 anteriores. ¿Ya? O sea, lo institucional no tiene sentido sino como encarnación de la idea. Pero lo que es clave es entender la idea, que en este caso es la dimensión espiritual de la institución. Por eso me gustó mucho la frase aquí del ilustre financiero. Con perdón de Jasper, yo hice unas diapositivas, y entonces estos temas los vamos a encontrar en el análisis que vamos a hacer, ¿sí? Y si no apareciere cualquiera, me dice, no apareció lo que yo dije. ¿Les parece? Pero es para que no quede una exposición dispersa, sino que les quede una estructura de pensamiento. Eso es lo que quiero. Pensando en nuestra universidad, aquí en la Universidad de Ibagué, pero aprovechándonos de los textos de Fichte, Schelling, Hegel y Jasper fundamentalmente. No puede pensarse la universidad, su racionalidad, la razón de ser de estas instituciones, si uno no tiene un poco la referencia con el Estado, con la sociedad y con el conocimiento. Son como 3 cosas muy sustantivas. Y esto no solamente ahora, esto desde la Edad Media. ¿Por qué? Pongamos un simple ejemplo. Las universidades en la Edad Media surgieron en las iglesias catedrales. Entonces nacieron al amparo de la iglesia. Y eran sencillamente personas que estaban interesadas en hacer investigación, muy seguramente en el campo de la teología, porque eran las iglesias catedrales. Sin embargo, ese surgimiento, que quiere decir que en el fondo nacieron para el conocimiento, y en el conocimiento no quiere decir que la universidad hubiera nacido para hacer investigación, a pesar de que fue en el campo de la iglesia, para hacerlo de manera, dijéramos, ortodoxa, ¿sí? Y dijéramos bajo el amparo de la autoridad. De hecho, hay una anécdota muy interesante de Abelardo, el de Loíza, no sé si vieron la película, en el que Abelardo era profesor en Notre Dame, en la iglesia catedral de Notre Dame, y una noche peleó con el obispo por la ortodoxia del contenido de la filosofía, y como era filosofía, me imagino que era aristotélico tomismo, Abelardo enseñaba otras tesis, y naturalmente el obispo lo cuestionó. Y entonces Abelardo se fue de Notre Dame, los que conocen París, por el Boulevard Saint-Michel, arriba unas 20 cuadras, hoy hay una biblioteca que se llama la Biblioteca Santa Genoveva. En esa biblioteca, allá se fue Abelardo, me imagino que ese era un trasteo de toda la noche, ¿sí? En esa época, siglo XII. Y inmediatamente se regó el chisme en París, como en cualquier ciudad colombiana, de que Abelardo había peleado con el obispo y que ya no estaba allá, que estaba en Santa Genoveva. Al día siguiente todos los estudiantes fueron a Santa Genoveva. ¿Por qué?
porque la universidad no era el episcopado, la universidad no era la autoridad, la universidad no era el campus de la iglesia, la universidad era una idea, eso es espíritu, era un espíritu, era una actitud que tenía el intelectual tipo Abelardo y que está por encima de todo, porque lo que le interesa es investigar, es el conocimiento como interés. Entonces, yo creo que desde el origen uno podría decir, mire, es que la universidad no es inteligible sino en la perspectiva del conocimiento. Segundo, uno no le entiende sino con relación al Estado, histórica y conceptualmente. ¿Por qué? Porque las universidades, aún las medievales, nacieron al amparo de la iglesia o al amparo del emperador. Y tanto el emperador como la iglesia siempre las quisieron usar para sus propios fines. Y en consecuencia, la universidad siempre tuvo que defenderse, ese grupo de gente siempre tuvo que defenderse de la manipulación política. Es decir, en último término, las universidades, ya fueran del Estado o ya fueran de la iglesia, siempre tenían, dijéramos, como una autoridad externa a la cosa misma de la universidad. ¿Sí? Y todas han estado siempre en ese contexto, en el origen, en la Edad Media. ¿Sí? Por eso, y con la sociedad es evidente que desde la Edad Media también las universidades nacieron como gremio. Era un gremio como el gremio de los que vendían carne, los que vendían salchicha, los talabarteros, los zapateros, el gremio de los que estaban interesados en el conocimiento. Lo que sucedió fue que dentro de los gremios, el gremio de los interesados en el conocimiento fueron adquiriendo privilegios de tipo político y privilegios de tipo social, y en la medida en que así fueron cobrando una cierta autonomía en su funcionamiento interno y en relación tanto frente al Estado como frente a la iglesia. Pero las universidades de alguna manera cumplían una función en la sociedad. De hecho, venían a las universidades Padova, Salerno, París, venían los estudiantes de todos los lugares de Europa que, organizados en naciones eran las casas donde vivían los estudiantes, ¿sí? Pero cumplían una función que era formar lo que la sociedad necesitaba, que en esa época pues eran filósofos, eran teólogos, eran juristas y eran médicos. Luego, de alguna manera, esa función de satisfacer necesidades de la sociedad también hace parte de esa idea originaria de ese tipo de organización. Pero el concepto de universitas no quería decir ni que ahí estuvieran todos los saberes, ni el concepto de universidad que hoy tenemos, era sencillamente el gremio de los que estaban interesados en la búsqueda de la verdad sin restricciones. E histórica y conceptualmente siempre ha estado presente este tipo de relaciones para pensar el fenómeno de la universidad. Yo creo, y es como la preocupación nuestra, que una cosa es que yo entienda cómo nace la universidad en la Edad Media y entienda cómo comenzó a funcionar en 1811 a partir de la Universidad de Berlín, y entienda cómo debe funcionar hoy. Y como son realidades históricas, yo no veo por qué en el día de hoy nos satisfagamos con repetir la conceptualización del siglo XVIII y menos la del siglo XII. Yo pensaría que tenemos un desafío como universitarios, como profesores, como universidades, de pensar la universidad, el espíritu de la universidad de hoy, pero teniendo presente naturalmente la idea originaria de la universidad. Y por eso las relaciones de la universidad con el Estado, o las relaciones universidad-sociedad, o las relaciones universidad-conocimiento, no pueden ser las que había en el siglo XVIII, ni en el siglo XIX. Y hay tesis, yo creo, muy fundamentales que ilustran esto. Mire, la universidad naciente, yo creo que fue una universidad que nació pobre. Entonces, punto uno, cuando uno decide vivir en la universidad, uno hace voto de pobreza. Eso está claro, ¿cierto? Eso está clarísimo, ¿cierto? Las universidades desde el principio eran sostenidas
por la iglesia o eran sostenidas por el emperador, ¿sí? Y lo que movilizaba al profesor universitario no era el salario. Por tanto, el profesor universitario medieval nunca se sintió empleado, creo yo. Y el problema de pronto hoy es que de pronto somos más empleados que profesores universitarios. Y segundo, no debiéramos contentarnos para defender la universidad con la conceptualización de 1811, ni con la conceptualización que fue bastante escasa en el siglo XI y XII. Porque no había el concepto institucional, organizacional de universidad, como para decir que en el siglo XI y XII hubo una teoría de la universidad. Yo no creo. Yo creo que la conceptualización surge con los alemanes. Surge a partir de 1811. Y surge por una cosa muy interesante, porque Guillermo III, después de las guerras napoleónicas, le dice a von Humboldt, a Guillermo von Humboldt, cuyo compañero era Fichte y Schelling, eran unos amigos bastante formados, ¿no? Les dijo, hombre, necesito una universidad para recuperar lo que Alemania ha perdido en su geografía y para buscar la unificación del espíritu alemán. Esa fue la idea de la universidad. La universidad fue para unificar el espíritu alemán. Es decir, la función de la universidad se inscribe en el universo de la cultura. Y von Humboldt le dice a Fichte y a Schelling, hola, metámosle una idea aquí al emperador. Yo me imagino la conversación tomándose una cerveza, una buena temporada. ¿Cuál va a ser la idea? Metámosle la idea de investigación. Digamos que hacemos la universidad, pero que universidad es investigación. De ahí vino la idea humboldtiana. Yo creo que el gran chispazo que tuvo Fichte y que tuvo von Humboldt fue esa. Pero el teórico del asunto era Fichte. Y Fichte había escrito un libro en 1802 que se llamaba La doctrina de la ciencia. Entonces, la doctrina de la ciencia que nace detrás de la idea de Humboldt frente al emperador cuando crea la Universidad Alemana fue la doctrina de la ciencia de Fichte. Y la doctrina de la ciencia de Fichte es la del idealismo alemán. Y el idealismo alemán es profundamente racionalista. Y yo digo, pero es que Fichte pensó la ciencia de su tiempo. Estoy seguro que si Fichte viviera hoy, pensaría el fenómeno de la ciencia hoy. Y no repetiría el de Fichte. Y yo lo que veo en muchos discursos universitarios es eso. Es que defienden la investigación y la racionalidad científica en la universidad, pero repitiéndome a Fichte. Yo les diría, no hombre, yo les aseguro que Fichte hubiera pensado la cosa hoy. Y yo creo que el desafío que tenemos es ese, no tanto repetir a Fichte, y por eso le digo, no se aprendan eso de memoria, sino la idea subyacente. Es que la racionalidad científica es pensable en y desde la universidad, histórica y conceptualmente. Histórica, porque desde que nacieron las universidades en la Edad Media, y luego cuando se conceptualizó su concepto a principios del 19, se pensó desde la perspectiva de su presente, el de ellos. Nosotros creo que estamos careciendo de una conceptualización acerca de qué debe ser el conocimiento y la gestión del conocimiento en la universidad de hoy. Creo que hay ahí como un vacío. Pero, bueno, lo que quería señalar aquí es que siempre tengan presente al hablar de universidad 3 horizontes. Y que en la medida en que esos 3 horizontes son muy conflictivos, pues en esa misma medida hay problemas de la universidad que son históricos. Por ejemplo, el tema de la autonomía. No, sin duda alguna, la cultura occidental tiene sus raíces en la influencia de la cultura oriental que pasó por Constantinopla, por el costo y el Bósforo, hacia Grecia, y en Grecia hacia el occidente de Grecia, pues en lo que significó el paso del mito a la razón. Es decir, el principio de la filosofía está en Grecia. ¿Cómo se entiende eso? Sencillamente por toda la influencia que tuvieron los mitos y los fenicios y el comercio, ¿sí? Que pasó por lo que hoy es Turquía, ¿sí? Y que pasó a la Tracia, o sea, lo que hoy es Grecia. Eso es cierto. Pero el invento de la universidad
o más bien, la universidad es un invento de la racionalidad occidental. Aunque hay historiadores que dicen que uno podría considerar como universidad la Biblioteca de Alejandría, o las enseñanzas de Confucio, o la escuela platónica, no sé. Pero si tú coges cualquier historia de la universidad, es un invento occidental. Pero claro, los especialistas en Oriente y en la cultura oriental dicen que no, que los albores del cuento, ¿sí?, están realmente en la cultura oriental. Entonces hay las dos posiciones. Yo conozco menos de la cultura oriental y por eso no podría responderte si es cierto o no, pero yo creo que depende un poco, pues, qué tanta riqueza le quiera poner uno al concepto. Pero históricamente la universidad es un invento europeo, ¿sí? Y son la Universidad de Padova, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Salerno, fueron las primeras universidades europeas. Entonces, lo que nosotros decimos, lo decimos dentro del marco de la cultura occidental y en el marco de las universidades conocidas como occidentales. Pero hay esa discusión, si eso debiera ser así o no. Bueno, entonces, ¿qué características tiene esa universidad y que son universales? La primera, me parece a mí, es el tipo de creación. O fueron creadas por el Estado o fueron creadas por la Iglesia. Segunda cosa fuerte, la universidad nació autónoma, pero la autonomía es una condición para el funcionamiento de la dimensión intelectual de la universidad. Yo creo que eso es bien importante. O sea, la autonomía es una propiedad de la universidad exigida por la naturaleza misma del acto intelectual. No puede producirse investigación libre sin autonomía. Es lo que yo llamo en otros textos que he escrito autonomía interna. Y eso es distinto de la autonomía externa. La autonomía externa es la autonomía del campus universitario. La universidad no nació con autonomía externa. La autonomía externa, en el caso de América Latina, se comenzó a defender en la Revolución de Córdoba de 1918. Y en Colombia muchas veces se ha confundido y se sigue confundiendo la autonomía interna con la autonomía externa. La autonomía interna es una propiedad misma de la producción del libre pensamiento que exige como condición no tener ataduras ni condicionamientos. Y eso es distinto a la autonomía del campus de la universidad, del campus físico, dijéramos, de la universidad. Tercero, la universidad nació como una corporación. La autonomía, le pongo ejemplitos que se dan aquí cada día. Matan a un estudiante en el campus de la Universidad Nacional y no permitían o no permiten en ocasiones que entre la policía. La policía tiene que entrar, debe entrar, porque el campus físico de la universidad no es autónomo. Lo que es autónomo es la investigación que hace la universidad. O sea, la universidad en su investigación no puede estar condicionada por el Estado, no puede estar condicionada por la Iglesia, no puede estar condicionada por ningún credo, porque es justamente el espacio del saber, sencillamente de la búsqueda de la verdad sin restricciones. Esa es la idea fuerza. La autonomía externa no existe porque está limitada por Claro. Claro. Tercero, el carácter universal. Es muy interesante porque la universalidad de la institución, históricamente hablando, surge del hecho de que los profesores recibían la autorización para enseñar con una dimensión universal, es decir, en la universalidad de la cristiandad, ¿sí? Esa característica luego la vamos a ver un poco más amplia cuando veamos el concepto de universidad. Entonces, punto 1, las instituciones nacen como gremio. 2, nacen con o no fundación del Estado. 3, nacen como autónomas. Y 4, nacen con un carácter universal. Bien, ese sinceramente es únicamente el trasfondo que quería yo que tuviéramos un poco como en el fondo de la... Bien, ese título, Presupuestos de la Universidad, la palabra presupuesto no es porque sea bonita, ¿no? Presupuesto, supuesto previo, es decir, la idea de universidad tiene unos supuestos previos y si yo quito los supuestos, pues quito el concepto.
Entonces eso es lo que quiero que quede bien claro. Entonces vamos a ver cuáles son los supuestos, y lo que hace Jasper allí es mostrar los supuestos anteriores a la institución universitaria, pero que le dan su sentido y que le dan su racionalidad. Y observen que ahí están los dos. Uno, la ciencia, y dos, la formación del espíritu. O sea, uno dice universidad, inmediatamente debe pensar ciencia, formación del espíritu. Son dos supuestos básicos. Creo que esta idea, no sé si la captaron bien. ¿Sí? Entonces, el punto clave es si la universidad es la sede de la ciencia. Entonces, la pregunta es en qué consiste la ciencia, en qué consiste el saber humano. Esta es la parte, dijéramos, un poco más difícil del texto. O sea, la universidad se ocupa del saber y del desarrollo de la ciencia, ¿no? Podríamos partir, dijéramos, del concepto que él mismo tiene, y luego lo vamos desintegrando, por decirlo así. Uno podría decir que si la universidad es el lugar de producción de la ciencia, la universidad sería esto, y es lo que señala Jasper: lugar donde se empujan las fronteras del conocimiento en todos los órdenes. Lugar donde se empujan las fronteras del conocimiento en todos los órdenes, es decir, lugar de investigación. Como realización de la vocación humana hacia la búsqueda de la verdad sin restricciones. Es decir, la investigación en la universidad es la expresión de un derecho humano, y ese derecho es el buscar la verdad sin restricciones. Por eso tiene que ser autónoma. Y en eso es que consiste su autonomía, en que pueda realizar esa tarea. Pero también, o sea que hasta allí está el primer supuesto, la universidad como lugar de la ciencia. Pero sigue, como comunidad espiritual de maestros y discípulos movidos por un mismo espíritu. Comunidad de maestros y discípulos movidos por un mismo espíritu. En la Edad Media lo decían que era una comunidad magistrorum et scholarium, de maestros y discípulos. Lo que hace Heidegger, lo que hace Jasper, es hacer la traducción del latín. Magistrorum et scholarium. Dos puntos: el de la formación del intelecto a través de la ciencia y mediante la docencia calificada. Entonces, ese es el concepto de universidad alemana. Lugar donde se empujan las fronteras del conocimiento, donde esa tarea se hace sin restricciones, como expresión del derecho de la humanidad a buscar la verdad sin restricciones, como comunidad espiritual de maestros y discípulos, movidos por un mismo espíritu, el de la formación del intelecto a través de la ciencia y mediante la docencia calificada. De ahí vienen las famosas tres funciones de la universidad, que en la universidad, de la investigación, de la docencia, pero observen una cosa: los clásicos no hablan de extensión. Eso es bien interesante. No hablan de extensión, hablan de formación del espíritu. ¿Sí? Ni Fichte ni Schelling, de la formación del espíritu. Y uno se pregunta si no tendría sentido, bajo la perspectiva de que Alemania necesitaba formar talentos muy especiales para la ciencia europea, para el desarrollo de la ciencia en Europa, para el proyecto alemán, por decirlo así, en ese entonces también frente a Inglaterra. Entonces, la universidad no se hizo, por decirlo así, digámoslo con la perspectiva alemana, una universidad, como hoy se dice, democrática. Ese concepto no está en ellos. El concepto de una universidad para las clases medias no está en ellos. La universidad de ellos es pensada para los grandes talentos.
¿sí? Para la aristocracia del espíritu. Encuentra uno esa expresión mucho en la literatura. Para la aristocracia del espíritu. Y eso es bien interesante, esa discusión aquí en Colombia. Cuando yo he defendido varias veces que en el país debiera haber un sistema dual de educación superior. Es decir, un sistema dual en el sentido de que por un lado están las universidades y por otro lado están las escuelas profesionales y la formación para el trabajo, vinculando a ese segundo sistema el SENA. Desde esta perspectiva, dijéramos, ellos en el origen, o sea, en 1811, cuando se crea la Universidad de Berlín, la universidad está pensada para hacer investigación, menos para hacer docencia. Y si hay que hacer docencia, es docencia a través de la ciencia, ¿sí? Para formar el espíritu de los investigadores, de los grandes talentos que requiere un país. Pero la realidad fue que el modelo alemán no funcionó ni en Alemania. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la necesidad, lo que Burton Clark, en un libro que se llama Las universidades, espacios de investigación y docencia, señala que el problema fue que desde el momento en que hubo que atender la demanda por educación superior, este proyecto de universidad no pudo funcionar, porque había que profesionalizar. Es decir, las universidades tuvieron otra función, otra tarea, y era satisfacer las necesidades de profesionalización de los países. Ese es el punto. Pero eso no estaba en el origen. Entonces diríamos, para entender la naturaleza de la ciencia y entender que la ciencia es un saber coactivamente cierto y universalmente válido, porque es hecho con base en el método científico, miremos un poquito lo que yo creo que fue la mayor dificultad de ustedes. ¿En la anterior? Hay un voto de fe por el pensamiento científico. Pues eso fue lo que me quedó ahí cuando me dijo. Sí. De todas formas, el supuesto es decir que sí, que esos supuestos son así, y vamos a construir sobre esos supuestos. Sí. Porque no sabemos que es más grande el no ser que el ser. Entonces, para definir hay que seguir con el no ser, delimitar el no ser, crear esa categoría y aceptarla colectivamente para poder construir a partir de eso y darnos alguna idea de la inmensidad de lo que desconocemos. Entonces, me parece como casi un contrato implícito de una comunidad que se compromete a decir sí, vamos a creer en eso, porque ese es el mecanismo, el procedimiento que nos permite por lo menos acercarnos a algo, ¿no? Ese voto se le va a hacer más grave en lo que sigue. ¿Verdad? Llevémoslo hasta la crisis a usted con ese concepto. Mire, ¿qué hice yo? Si uno dice a primera vista, la ciencia es un tipo de saber. Ese saber tiene tres características básicas. Digamos que la primera tiene que ver con la ciencia no es un saber ingenuo. ¿Sí? El conocimiento científico no es una foto de la realidad. ¿Sí? Entre la percepción ingenua de los problemas y la percepción y el conocimiento científico hay un quiebre muy fundamental. Y el quiebre consiste en que a la percepción ingenua de los fenómenos, a través del método, yo puedo producir un saber que es universalmente válido, universalmente intercambiable, porque cualquier otro, en las mismas circunstancias, utilizando los mismos métodos, llega a las mismas conclusiones. Y en virtud de eso es coactivamente cierto, es decir, no puede ser arbitrario. Pero creo que el problema de ustedes es más de fondo, es decir, la dificultad para entender, dijéramos, el texto está en lo siguiente. Y por eso creo que se le va a agudizar
el voto que usted le percibe a ellos en la tesis. ¿Qué me dices? Coercitivamente cierto. Bueno, y es mire, les voy a echar una historia que no tiene que ver con el texto, pero que les va a permitir entender el texto, ¿sí? Y tiene que ver tiene que ver con lo siguiente. Ave María. Tiene que ver con lo siguiente. Con el concepto de ciencia. Para que ustedes entiendan por qué la posición de Jasper y por qué el voto de fe que el profesor le identifica, hay que ver el problema en una perspectiva histórica y entender por qué Jasper tiene esa posición y no otra, pero también por qué nosotros no debemos tener la de Jasper, o sí, cada quien toma la posición que quiera. Yo creo que uno puede ver el fenómeno de la ciencia por lo menos desde tres perspectivas. Una primera perspectiva es ver el fenómeno de la ciencia con perspectiva histórica. Y quienes lo hacen así son los especialistas en historia de la ciencia, historiadores de la ciencia. Un ejemplo de eso es el famoso librito de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de una aproximación de tipo histórico al análisis de los diferentes paradigmas a través de los cuales evolucionan las teorías de la ciencia. Otra manera de verlo, y es la más antigua y tal vez la menos usada hoy, es ver la racionalidad científica desde la filosofía, y sobre todo desde la filosofía clásica, es decir, de la filosofía medieval y aristotélica, siglo VI a.C. En esa visión se considera que las ciencias nos brindan un conocimiento de segmentos de la realidad, pero que ellas mismas no pueden autofundamentarse, y que para autofundamentarse requieren de una plataforma, por decirlo así, distinta, que es la filosofía. Y en la filosofía, entonces, hay una teoría del conocimiento desde donde se fundan los diferentes saberes. Yo creo que es la visión más tradicional, yo creo que esa no tiene mucho dominio hoy en día. Y la tercera es tratar de ver el fenómeno de la ciencia desde el interior de las mismas disciplinas. Y entonces no es desde una historia del saber científico, ni desde una disciplina fundante, sino mirando ellas mismas cómo han ido constituyendo su propio campo, sus conceptos claves, sus diseños, sus instrumentos de intervención, etc. Yo voy a coger esa tercera para mirar el problema. Entonces yo digo, es muy distinto que ustedes miren el concepto de ciencia desde el pensamiento moderno, y entiendo por moderno entre el 17 y el 19, siglo XVII al siglo XIX o comienzos del XX, o que ustedes lo miren desde la ciencia clásica, o sea, desde el siglo VI antes de Cristo al pensamiento medieval, a la Edad Media o al inicio de la modernidad, o que ustedes tomen un siglo en especial, que es el siglo XVIII, que yo lo marco es porque ahí nacieron las ciencias humanas. Entonces yo digo, mire, miremos como tres momentos distintos: cómo se entendió la ciencia en el mundo clásico, cómo se entendió en el mundo moderno, y cómo se entendió el origen de las ciencias humanas allí, que en el siglo en que éstas nacieron. Y lo voy a hacer de manera bien esquemática, pero espero que clara. Esta tarde, no sé si todos vieron, me imagino que no porque estábamos trabajando, la apertura de las Olimpiadas. Bueno, ok. Estábamos invitados por Victoria. Estaba leyendo a Jasper. Bien. Pues miren ustedes, el concepto de ciencia en la época clásica se asociaba al concepto de teoría. O sea, el concepto de ciencia propiamente tal no existía, pero existía el concepto de teoría, que en griego se dice theoros, con H intermedia, theoros. Y theoros era en Grecia
el enviado de las provincias a las Olimpiadas. ¿Sí? Entonces hoy estamos celebrando eso, el origen de la teoría, por lo menos en la cultura occidental. ¿Por qué? Porque en las Olimpiadas había acontecimientos míticos religiosos. Y en esos acontecimientos míticos religiosos había una especie de transformación de la persona, ¿sí? De manera tal que los delegados de las provincias, pasadas las Olimpiadas y regresando a sus provincias, en virtud de esa transformación interior, buscaban que en las provincias el orden ético-político, que el orden político en alguna forma reprodujera ese orden inmanente del mundo, esa armonía del mundo que ellos habían encontrado en esa transformación personal en el ámbito de las Olimpiadas. Por decirlo en otro lenguaje, es algo así como que después de ir a las Olimpiadas, las personas venían transformadas. ¿Sí? Era tanto el impacto que eso tenía en su propia vida que ellas mismas sufrían una metamorfosis interior y buscaban que aquel mundo en que ellos influían tuviese el mismo orden que ellos entendían que tenía el cosmos. Cosmos en griego quiere decir universo ordenado. Entonces ellos, al percibir el orden del mundo, buscaban que en la práctica también el mundo de la práctica y de la política tuviera esa misma racionalidad que ellos percibían en el cosmos. O sea, los griegos no tenían ese dualismo entre teoría y práctica. Los griegos, al contrario, tenían el concepto de cosmos, en griego es mundo ordenado. Ellos no tenían ese dualismo. Entonces, eso era el teoros, el teórico era eso. Pero al señalar que entonces ellos distinguían de una parte entre el conocimiento epistémico, episteme, en griego quiere decir conocimiento verdadero, episteme, y decían que el conocimiento epistémico, o sea, el conocimiento de lo que es y no puede ser de otra manera, ¿sí? Lo que es y no puede ser de otra manera, se enuncia en juicios apodícticos. Un juicio apodíctico es un juicio, por ejemplo, cuando yo digo todo cuerpo abandonado a su estado natural tiende a caer. Entonces, si usted lo duda, tírese de un cuarto piso a ver si por ser decano sube. No, cae, por más decano que sea, cae cual. ¿Cierto? Entonces los juicios entonces los juicios teóricos son juicios apodícticos. Son juicios que expresan lo que es y no puede ser de otra manera. Pero en la vida no todos son juicios apodícticos, ni todos los conocimientos posibles en la existencia humana tienen que ver con lo que es y no puede ser de otra manera. Al contrario, muchas dimensiones de la vida funcionan sobre la base de lo que es y puede ser de otra manera. ¿Sí? Y justamente ese es el ámbito no de la necesariedad de la teoría, sino el horizonte de la práctica, el horizonte de la acción humana, que por estar afectada de intencionalidad y de simbolismo, no pueden encuadrarse en cuanto a su significado en un juicio apodíctico. Entonces, para ese otro universo, ellos tenían el concepto de la phronesis. Phronesis quiere decir en griego sabiduría. Entonces tenemos dos tipos de conocimiento. El conocimiento epistémico, léase teórico, léase en lenguaje tal vez latino, ciencia básica, pero es un horror de traducir eso así. ¿Sí? El conocimiento de la teoría. Y otro, el conocimiento de todo lo que tiene que ver con lo humano, con la acción humana, con la phronesis, en donde los juicios son de tipo normativo. Normativo quiere decir que son juicios que sirven para orientar la acción, pero que no pretenden explicar, sino comprender. Miren, desde ahí viene la discusión entre explicación y comprensión. Algunos creen que eso nació ayer, no, eso viene desde los griegos. Entonces, una cosa es la dinámica de la explicación de las leyes que rigen la naturaleza a través de juicios teóricos, y otra cosa es la comprensión del fenómeno humano, de la acción humana, de la intencionalidad, del simbolismo, de la estética, ¿sí? Que cubre el otro horizonte de la vida. Pero esas dos cosas
Digamos, las dos no son disyuntas, sino que constituyen la totalidad del universo, constituyen la totalidad del conocimiento humano. Entonces observen que el concepto de ciencia clásico, primero, no está separado de la práctica. ¿Sí? Desde el momento en que tú como representante de las provincias vayas a las Olimpiadas y regreses y busque que lo político se conforme a ese orden del mundo, tú de entrada estás diciendo, hombre, lo ético político no está separado de lo teórico. Es decir, uno puede distinguir, pero no separar. No todo lo que distingue el entendimiento se separa en la práctica. Entonces tú puedes distinguir entre el mundo teorético, el mundo epistémico y el mundo de la sabiduría, el mundo de la fronesis, del conocimiento de lo práctico. Pero segundo, ese concepto duró bien poco. Esa manera de entender la racionalidad científica comenzó a quebrarse en el momento en que la ciencia moderna comienza a emerger. Sí. Quisiera una previsión. Esa idea de lo práctico aquí, no a lo empírico, No. sino a lo Práctico, en griego práctico, que se dice praxis, y praxis quiere decir referente a la acción, no lo pragmático, no lo instrumental. Práctico es praxis, práctico es todo lo que tiene que ver con la acción humana, y la acción humana per se es intencional y simbólica. Luego todo tiene que ver, en el último término, con lo ético-político, porque la ética y la política es una proyección de la ética, y los dos tienen que ver con la acción humana. Entonces no es práctico pragmático. Entonces, ese concepto de ciencia clásico, ¿sí?, del siglo VI antes de Cristo, tiene una cierta vigencia. Hay matices naturalmente que no, pero doy un salto, dijéramos, al siglo XVII, cuando comienzan a emerger las ciencias experimentales. ¿Por qué? Porque dijéramos, la facultad que entra en funcionamiento en el discernimiento de la ciencia en el mundo clásico es la especulación. Pero la especulación en el sentido de lo que yo estoy haciendo aquí, moviéndome en un universo de categorías, ¿ya? Y en el mundo moderno, al comenzar la ciencia experimental, pero sobre todo a partir de Bacon y un movimiento que hubo anterior que se llama el nominalismo, comenzó a poner en duda ese concepto de cientificidad y a valorar más la observación sobre la especulación. Entonces, las ciencias experimentales emergen en el mundo moderno en el momento en que la observación como categoría fundamental comienza a ser la que me permite pensar la racionalidad científica. Entonces, desde Bacon para acá, pero también Descartes naturalmente, comienzan a decir, bueno, lo fundamental en el conocimiento teórico, en el conocimiento que los griegos llamaban epistémico, no es la especulación, sino la observación. Y segundo, que esa observación sea sistemática, que esa observación sea metódica, que esa observación sea controlable. Y en consecuencia la teoría es producto de ese procedimiento, de identificar el problema, de poderlo describir, de poderlo observar de manera controlable. Es lo que después vamos a llamar experimento. Y de ahí es de donde se deriva la teoría. Entonces la teoría, el concepto de teoría, observen cómo cambió. Entonces teoría no es el concepto griego de teoría, sino el concepto moderno de teoría, que es hijo de la ciencia experimental y fundamentalmente de la mecánica clásica, que se ocupa del movimiento y en donde es muy claro que la observación sistemática, metódica, es la que me permite construir unos conceptos que explican las leyes internas de lo que yo observo. Este predominio, nos vamos entendiendo, ¿no? Como dicen. Este procedimiento yo creo que tuvo su parucía, su manifestación más fuerte con la física de Newton, ¿sí? Porque la física de Newton permitió justamente mostrar en todo su esplendor la posibilidad de obtener conocimiento de tipo epistémico, en términos griegos,
pero de tipo controlable, de tipo coercitivamente válido y de tipo universalmente válido, pero por la vía de la observación y la experimentación. Ese es el concepto de ciencia moderno. Entonces, Jasper no está trabajando con el concepto de ciencia griego. Jasper no está trabajando con el concepto de ciencia empírico, y ahora vamos a ver por qué. Pero quiero señalar lo siguiente. El hecho, uno podría decir, pero ¿por qué cambió el concepto de ciencia? ¿Qué les aburrió? ¿Qué fue lo que molestó, por decirlo así? ¿Por qué la ciencia moderna, la racionalidad moderna, pone en tela de juicio ese concepto de cientificidad que venía desde el siglo VI antes de Cristo? Recuerden ustedes que hacia el siglo XVII, pues realmente lo que había de ciencia era aritmética, matemática, aritmética dijéramos, no existía algo de geometría, pero no existía la trigonometría, no existía el cálculo infinitesimal, no existían las ciencias humanas, ninguna de ellas. Entonces, las ciencias son herederas de un concepto de cientificidad sobre las cuales descansa, ¿sí? Pero segundo, el concepto de ciencia moderno pone en tela de juicio el concepto clásico, entre otras, creo yo, porque entre el concepto clásico y el concepto moderno media la Edad Media, ¿sí? O sea, siglo XII y siglo XIII, es decir, media el aristotélico tomismo. Y el aristotélico tomismo, por naturaleza, es una posición filosófica, dijéramos, para decirlo con cariño, no procientífica. Y la razón es muy simple, porque la ciencia moderna cuestionó muy fuertemente el concepto de ciencia medieval cristiano, ¿sí? Y recuerden la historia de Galileo, y recuerden la Inquisición, y recuerden cómo, y por eso las universidades católicas del Mediterráneo fueron el fortín del aristotélico tomismo. Fueron tan conservadoras que condenaron 2 veces a Juana de Arco, porque no les pareció suficiente como la condena de la Inquisición, sino que la universidad también tenía que tomar posición contra Juana de Arco y condenarla ya también. Entonces, por eso el valor de la contrarreforma protestante. El valor de la contrarreforma fue muy importante porque ayudó, por decirlo así, a un tránsito entre el mundo medieval y el mundo moderno. Pues bien, ¿cuál era la ruptura fundamental? A mi modo de ver era que toda la cultura medieval era una cultura de tipo cosmoteándrico. ¿Cosmoteándrico qué quiere decir? Cosmos, teos, antropos. Cosmos, o sea, naturaleza, teos, o sea, Dios, antropos, o sea, hombre. Es decir, toda la cultura medieval está centrada en torno a ese triángulo. Naturaleza, hombre y Dios. Con una concepción jerárquica entre ellos. Un Dios que crea al hombre, señor de la naturaleza. Pero el fundamento de todo es Dios, aún del ser humano, porque es la fuente de su dignidad, en una misma historia de salvación a través de Cristo que salva y redime. Ahí está la síntesis de la teología católica. La racionalidad moderna, ¿qué hacen con el triángulo? Quita a Dios y entonces ¿qué quedó? Una línea recta. Hombre, naturaleza. Y donde los medievales ponían a Dios, los modernos ponen la ciencia. Entonces, la ciencia, la ciencia es una expresión de la razón humana. Entonces, la razón reemplaza el concepto de Dios medieval. Entonces, el mundo moderno se construye de manera laica, liberal y no confesional. Todo el pensamiento moderno se caracteriza por eso. Laico, es un pensamiento laico, es decir, claro, no religioso, ¿sí? Racionalista, es decir, montado sobre la categoría de la razón y del poder de la razón manifiesto en la ciencia, y naturalista. Por eso el valor que tiene Darwin, ¿sí? Porque mostró justamente que no necesitábamos de Dios. Por eso el valor de Laplace, que dice, esa hipótesis, refiriéndose a Dios, esa hipótesis no la necesito en mi sistema.
Luego solo quedó el hombre moderno, es un hombre condenado a entenderse a sí mismo en el horizonte de la naturaleza con recurrencia a la razón. Por eso el pensamiento moderno, a mi modo de ver, es fundamentalmente racionalista, es fundamentalmente naturalista y es fundamentalmente centrado en el hombre. Pero una cosa, un paréntesis, centrado en el hombre individuo. Centrado en el hombre individuo. Y esto es muy importante, porque dicho sea de paso, es lo que explica el nacimiento del capitalismo. ¿Sí? El maquinismo en el siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Y por eso, ojo a esto, académicos, el concepto de autonomía moderno es autonomía del individuo. Y estuvo subyacente al desarrollo ideológico del sistema capitalista a través de la ética protestante. Por eso el texto de Max Weber, Ética protestante y espíritu capitalista. Y yo le he oído a gente de izquierda de nuestras universidades defendiendo la autonomía. Oigan lo interesante. Defendiendo el concepto de autonomía, pero liberal manchesteriano en nombre de la izquierda latinoamericana. Un autogol terrible. Es un autogol terrible, ideológico. Hay que reelaborar el concepto de autonomía cuando hablemos de universidad en América Latina. Porque nosotros no podemos, creo yo pues, no podemos defender el concepto de autonomía, ¿sí?, liberal manchesteriano, ¿sí?, dentro de un concepto, por ejemplo, comunitario de sociedad, o dentro de un concepto socialista de universidad. Me parece que sería un absurdo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el pensador más importante de este periodo de la época moderna, del 17 al 19, es Kant. Y Kant tuvo una idea muy interesante, y es preguntarse, hola, ¿por qué según esta cosa que está funcionando, siglo XVII y XVIII, por qué la geometría es ciencia? ¿Por qué la física es ciencia? ¿Por qué? Y entonces tiene un libro que se llama Crítica de la razón pura, y en la primera parte muestra por qué la física y la matemática y la geometría es ciencia. Pero la moraleja que llega acá es muy bonita. Por eso es que la metafísica no es ciencia. Eso es lo que es genial. Por eso es que la metafísica no es... Y con eso se acabó con la Edad Media. Porque ya acabó con la disciplina fundante de todo el discurso teologizante o centrado sobre Dios. Eso es lo que me parece admirable. Y entonces Kant funda un concepto de ciencia moderno, un concepto moderno de ciencia, en donde el concepto de lo científico sí está montado sobre Newton. En el fondo, la reflexión de Kant es una reflexión sobre Newton, sobre la ciencia en Newton. Entonces yo diría, acabo mi paréntesis, yo diría que lo que hace Jaspers es tomar el concepto de Kant, y sobre el concepto de Kant, más la tesis del idealismo alemán, montar el concepto, pensar el fenómeno de la ciencia moderna. Pero como él no se queda allí, yo no creo que se quede en un concepto de ciencia, dijéramos, en este concepto de ciencia, dijéramos, lo ideal, el prototipo sería la ciencia experimental, ¿cierto? En la ciencia moderna, o sea, toda ciencia es ciencia de algo, obtenido de manera metódica, obtenido de manera sistemática, y la teoría científica es la expresión conceptual, pongo conceptual entre comillas, de la legalidad inmanente de la naturaleza. Y Kant dice, es que la naturaleza es un sistema de leyes. Oigan lo interesante. La naturaleza es un sistema de leyes. Luego las ciencias naturales son ciencias que buscan el conocimiento, descubrir las leyes inmanentes de los procesos naturales. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Por eso surgió de allí una discusión muy importante a finales del 18, y es, bueno, si las ciencias, según Kant, son ciencias fundamentalmente de la naturaleza, y son ciencias siempre de lo particular,
y en el fondo el científico es un buscador de leyes, ¿sí? Con la ayuda de la lógica y con el lenguaje de la matemática. Si eso en el fondo es la ciencia, y entonces la metafísica no es ciencia, él descubre un universo nuevo, que da origen al segundo volumen de las obras de Kant, que es la crítica de la razón práctica. ¿Sí? La lógica, crítica de la razón pura es la reflexión sobre la ciencia. Crítica de la razón práctica es que Kant dice, bueno, pero es que nuestro conocimiento del mundo natural es solo una parte de nuestro conocimiento del mundo. O sea, el conocimiento de la naturaleza es solo una parte de nuestro conocimiento del mundo. El mundo es mucho más amplio. Y se pregunta, bueno, ¿y cuáles son aquellas ideas que no son explicables en el universo natural? Y encuentra que son 3. 1, la libertad. 2, el mundo como totalidad. Y Dios. O sea, la idea de un absoluto, ¿no? No es el absoluto de los católicos, sino la idea de absoluto, cualquiera sea su nombre. La idea de un absoluto como concepto. Entonces, esas 3 dimensiones, la idea de libertad no me la explica la ciencia. La idea del mundo como totalidad, o sea, el mundo, el cosmos, la idea del mundo como un todo, tampoco me la explica porque toda ciencia es particular. ¿Ya? Toda ciencia es ciencia de algo, no existe una ciencia del todo. Y tercero, ¿cuál dije? Y la idea de Dios, ¿sí? Tampoco puede ser objeto de ciencia. Esas 3 cosas configuran un universo diferente y es el universo de lo práctico, en el sentido que Nidia me preguntó ahora. ¿Sí? El universo de lo práctico, o sea, lo que tiene que ver en último término con la acción humana y lo ético-político, es decir, lo que tiene que ver con la dimensión del sentido, en el fondo lo que tiene que ver con lo humano. Lo que tiene que ver, yo no sé esto por qué se me... En el fondo lo que tiene que ver con lo humano. Entonces surge un problema a partir de esa discusión entre el kantismo y bueno, ahí hay una cantidad de situaciones, pero para nuestro fin surge la gran discusión y entonces yo puedo hacer ciencia empírica sobre lo humano. Ciencia, y ojo los psicólogos si me están oyendo, ¿sí? Puedo hacer ciencia empírica sobre lo humano. Entonces, pues naturalmente que la primera posición de algunos fue, claro que sí, coja el modelo de la ciencia natural, aplíquelo a las ciencias humanas. O sea, el naturalismo fue una posición filosófica para defender un determinado tipo de investigación en ciencias humanas, y por eso los que dicen aún hoy en día que la psicología es ciencia natural, pues están en la discusión del siglo XVII. Y entonces es ahí cuando cobra mucha importancia una obra de Wilhelm de Dilthey, que se llama Introducción a las Ciencias del Espíritu, 2 volúmenes, pero basta con que lean el primero, aunque sea. Y dice Dilthey, de ninguna manera. Las ciencias humanas tienen una especificidad. Y la especificidad es sencillamente que todo su campo de trabajo, su objeto de conocimiento, está afectado por una cosita que se llama libertad. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único que puede hacer las cosas mal hechas. El ser humano es el único que dice, metí la pata. En cambio una gallina no, y un gallo menos. Pero nosotros sí, madre, que esa vaina. ¿Qué significa eso de que nosotros podemos meter la pata? Que nosotros podemos introducir en el mundo una causalidad distinta a la del orden natural. En el orden natural, A entonces B. En el orden humano, A entonces A, B o C o D, o ¿qué quieres? Es decir, la posibilidad de evadir los determinismos de la naturaleza. Y esa posibilidad de evadir los determinismos de la naturaleza se llama libertad. Una bobadita, libertad. Entonces, en la medida en que lo humano esté afectado por ese detalle de la libertad, ¿sí?, el conocimiento de todo el fenómeno humano no es reductible a una posición naturalista. Y entonces, el final de la reflexión de Dilthey es, eso se asume. Entonces surge la discusión en que estas ciencias
lo que buscan es comprender y no explicar. Las ciencias de la naturaleza explican, erklären en alemán. Las ciencias humanas verstehen, están afectadas por la comprensión de los fenómenos. Y hay obras interesantes sobre la naturaleza de la explicación y de la comprensión. Ejemplos, el psicoanálisis no puede ser una ciencia natural. Sin embargo, yo he visto psiquiatras o psicoanalistas que fundamentan el psicoanálisis con Popper. Eso es un autogol también terrible. Porque Popper es un naturalista. Y el psicoanálisis, el trabajo de Freud no es reductivo, es justamente el paradigma de lo que es un trabajo de comprensión del inconsciente o de la acción humana. ¿Ya? Entonces, surge esa discusión entre naturalismo y entonces con las ciencias humanas, ¿qué hacemos? Entonces comenzaron a surgir las tipologías de la ciencia. Entonces, ¿qué ciencias naturales? Ciencias humanas. Ciencias, esa es una tipología tal vez la más universal. Pero hay otras, Piaget tiene otras, ¿sí? Ciencias de los hechos, ciencias de la conciencia. Otras, ciencias analíticas, ciencias hermenéuticas y ciencias crítico-sociales. Las tipologías no importan. Yo creo que las tipologías dependen del criterio de la tipología. Es el criterio lo que importa. Entonces lo que importa es qué concepto es el que tú tienes detrás cuando hablas de ciencia. ¿Sí? Yo creo que las universidades en su origen no tuvieron problema, porque su currículum era el trivium y el quadrivium, cuando nacen, es decir, la aritmética, la geometría, la música, ¿sí? Pero en la medida en que surge la ciencia moderna, las universidades modernas fueron asumiendo un concepto de racionalidad científica. ¿Y cuál fue el que asumieron? El de las ciencias naturales, y luego, en la medida en que entraron las ciencias humanas. Y es interesante que hasta la arquitectura de las universidades reproduce una tipología de la ciencia y un concepto de la racionalidad científica. Y si no, oigan ustedes, edificio de ciencias básicas, edificio de humanidades, o no, el edificio de psicología, el edificio de las ingenierías. ¿Eso qué es? Es la expresión arquitectónica, doctor, de una concepción de la ciencia que no se piensa. Curioso, que no se piensa. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo armar un concepto? ¿Cómo sería la arquitectura de una universidad crítica? Ahí tienen ustedes para pensar un buen rato. ¿Cómo sería ese concepto? ¿Cómo debe ser la arquitectura de esta universidad de Ibagué con visión de futuro y que tiene en cuenta la evolución de la racionalidad de la ciencia? Y que no se quede en el 17 ni en el 18. ¿No? Sería bien interesante pensar, ¿o no? Bueno, pues entonces, con esto cierro mi paréntesis y entonces digo, ya es hora del café. Bueno, entonces lo que quiero decir es esto. Jasper es hijo de la modernidad. Detrás de Jasper está el concepto de ciencia moderna. Detrás de Jasper está el concepto de ciencia de Kant. Y por eso detrás de Jasper lo que hay es un planteamiento sobre la ciencia como se ve en 1945 en Europa, solo que Jasper va a ir más allá. Sí, o sea, él tiene detrás el concepto de ciencia moderno, pero él lo va a trascender. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima, después del café.